rápidamente hasta el doctor Gustavo González Mafiodo. Él es miembro del Consejo del IPS, representante del Ministerio de Salud, sobre lo que acaba de confirmar el diputado Billy Baesken, que el presidente de IPS en la última reunión en comisión hablaba de que están preparando un proyecto de ley según el cual IPS ya no proporcionaría medicamentos para enfermedades catastróficas y quedaría a cargo de salud pública. Buen día, doctor querido, ¿cómo le va? Buen día, Mabel, un gusto saludarte y realmente me está sorprendiendo lo que estoy oyendo. Estoy en tu vecindario, estoy en Coronel Oviedo en el acto de firma de convenio del IPS con la municipalidad de Coronel Oviedo y ahora me estoy desayunando esta noticia. Así es. ¿Sabe qué pasa, doctor? El que estaba hablando con nosotros es el mismísimo diputado Billy Baesken, que participó de la reunión de la comisión directiva con el presidente de IPS, que le había confirmado, había otros 5 diputados más, que se está trabajando en un proyecto de ley para que ya no sea IPS el que proporcione medicamentos para enfermedades catastróficas. Le hago escuchar textualmente lo que acaba de decir. Nosotros en Comisión de Cuenta y Control recibimos al presidente del Instituto de Previsión Social hace una semana y media más o menos, en donde discutimos este proyecto de ley que ya está sancionado ahora por el Congreso. Falta el decreto nada más del presidente de la República para ser efectiva. De 3 años pasan a 10 años el cálculo de la jubilación. En esa ocasión también se discutió una iniciativa que ellos están preparando de pasar las enfermedades catastróficas que sean una carga pública, que pase a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿verdad? La pregunta era por qué. Bueno, porque demanda mucha inversión de dinero y ya ellos no pueden con enfermedades como el cáncer, ¿verdad? Esperan, perdón. O sea, yo asegurado IPS o jubilado, tengo una enfermedad oncológica, IPS ya no me va a proveer medicamentos. Ya no te va a proveer medicamentos ni te va a brindar atención médica. Totalmente. Esto es lo que decía el diputado Billy Baesken, que estuvo en la reunión con el presidente de IPS, doctor González. Sí, Mabel, yo estuve también en esa reunión, donde los diputados pidieron informes de la situación económica o financiera del instituto y ahí hablamos de ese tema también. Fui yo el que habló sobre las enfermedades catastróficas. Hay que recordar de que esa es una ley que ya fue promulgada ya por, no recuerdo si era 2011, 2012, en donde como ministro estaba el doctor Antonio Arbo en ese momento, y se planteaba una superestructura superior otra vez a lo que era Ministerio de Salud y el IPS, donde se hacían cargo de las enfermedades catastróficas, que son las que prácticamente afectan mucho a la economía familiar. Cuando eso se discutió, qué tipo de enfermedades podrían haber, allí no figuraban las oncológicas, después volvió a entrar las oncológicas, después se volvió a sacar. Es una ley que está vigente, pero nunca fue, no sé si la palabra es promulgada o desarrollada por lo menos, y ahí nosotros presentamos los cálculos de lo que nosotros gastamos en enfermedades oncológicas, diciendo de que al tener el Instituto de Previsión Social una población cautiva, por decir de alguna manera, que es el aporte de los trabajadores, entonces superaba totalmente el gasto de los medicamentos oncológicos y que sí estas enfermedades catastróficas se debería buscar ¿de dónde sacar ese dinero para cubrir a todos los pacientes? Eso figura dentro de la ley de que las entidades binacionales debían colaborar, creo que también impuesto al tabaco, cigarrillo, etcétera, pero nunca tuvo mucho eco. Eso está dormido en algún lugar. Teniendo en cuenta lo que se viene, de que esto va aumentando la cuestión de costos, sí, yo hablé de esa posibilidad de replantear esa ley, tratar de modificar, ver las posibilidades
y sentarnos a escribir cuál sería la solución para que todos tengan una cobertura satisfactoria y no de lo que está ocurriendo en este momento, que faltan medicamentos oncológicos, muchas veces por falta de dinero a nivel institucional, y también reglamentar cómo es esta cuestión de enfermedades catastróficas. Hay muchas cosas que tener en cuenta, puede ser tratado en el Instituto de Previsión Social, pero el gasto sale de otro fondo que no es el del IPS. O sea, es una situación diferente a lo que se plantea de que ya IPS no va a tratar. Pero esa es una conversación que todavía ni siquiera tuvimos a nivel institucional como para un proyecto ya de ley que pueda entrar en algún lugar a hacerse efectiva. Pero doctor, perdón, usted sabe que yo le quiero muchísimo. Para mí esta es de lejos la peor noticia que estoy escuchando este año, porque aunque usted dice, les podemos atender, pero que otro dé el medicamento, entonces IPS va a estar para vómitos, para resfrío, para diarrea. No, señora, usted sabe de que IPS cubre mucho más que eso. Y sí, Por entiendo eso a qué se pregunto, refiere. porque Yo soy sé, una de las afectadas como mamá de una nena con yo sé. esclerosis múltiple. Sí, Y si no fuera sí. por IPS, no podría cubrirle la medicación. Entonces, y coste que en mi caso por lo menos voy a poder ir a golpear puertas y vivir sacando préstamos para pagar 2 veces al año la medicación. Pero hay gente que no tiene esa posibilidad, doctor, y salud pública, ni con Fonares se está proveyendo medicación a la gente. Lo de Fonares es lo que queremos nosotros de que funcione. Pero no funciona, doctor. Y bueno, y ese es el planteamiento, señora, de lo que yo hablé en el momento, en esa reunión con los diputados, de que tenemos que reflotar y sentarnos a hablar el Fonares, qué puede ayudar a toda la población. El planteamiento no es dejar de atender a los pacientes del IPS, sino que el origen del dinero sea diferente nomás. Yo lo que digo es, acá el Estado, el gobierno, le debe un montón de plata a IPS, doctor. Sí. ¿Por qué no se paga lo que se debe? IPS no estaría ahogado como está ahora si nos pagaran. Fíjese que nos cuentan la historieta de que IPS es de patrones y obreros, pero el gobierno vive metiendo la mano en ese bolsillo. Decide qué dar, qué no dar, decide quiénes nos van a representar, decide todo. ¿Por qué no pagan lo que nos deben para que pueda haber medicamentos para la gente, para que funcione como obra social? Esa situación escapa. ¿Por qué no paga el gobierno? Escapa. Yo sé de que están trámites, de que se sentó el presidente a hablar con diferentes actores sobre este mismo tema. Son 600 millones de dólares lo que la institución está debiendo históricamente, sin entrar en otros detalles que también existen. Totalmente estamos de acuerdo, pero usted sabe también de que el presupuesto del instituto es menor a lo que se está gastando actualmente, y entonces lo que estamos haciendo es bicicleteando esto, llevando hacia adelante, y en algún momento hay que encontrar una solución que sea satisfactoria para todos. Y sí, pero que no sea a costa del que está pagando y pagó toda su vida para que le den el medicamento cuando se enferma. Que se busquen las soluciones, las alternativas, pero no pagar toda una vida y cuando uno espera recibir en el momento que van a llegar estas enfermedades, te dicen, no, ahora te tenés que ir a otra parte a buscar. No. Es que esa es la parte que todavía ni siquiera nos sentamos a hablar. La compra conjunta de medicamentos oncológicos que no salga del presupuesto del IPS o del ministerio, pero que sigan siendo atendidos en el mismo lugar. Acá lo que estamos buscando es la fuente de financiamiento para los medicamentos oncológicos y que puedan recibir, así como usted dice, en el momento que necesita, y no lo que nos está pasando ahora que recibimos y a cuenta gota, siempre falta uno, faltan dos, faltan 5, etcétera.
Si tenemos la plata, porque tenemos la fuente de financiación, no debería ocurrir esto. 600 millones de dólares le deben al IPS. Así es. Doctor. Gracias por atendernos, doctor González, por no sacar la nalga de la jeringa. Gracias, un abrazo. Cuando guste, hasta luego. Gracias, doctor. Gustavo González Mafiodo, exdirector médico del IPS, actual consejero representante del Ministerio de Salud, confirmando que se habló del tema, que todavía, según él, no está en marcha el proyecto. No sabemos si él nomás no lo sabe o realmente no está en marcha el proyecto, pero que dicen que es una de las alternativas que se maneja porque en realidad IPS está gastando más de lo que le ingresa. Y escuchen ustedes cuánto le debe el Estado paraguayo, el gobierno al IPS. 600 millones de dólares.